Iniciamos álgebra lineal. Clase, ya no sé en qué clase vamos, solo sé que quedan como 5 semanas para que terminen las clases. Ya, clase pasada, chiquillos, ¿qué estuvimos trabajando? Escucho. El teoremazo. El teoremazo. Vimos uno de tantos teoremazos. Uno de tantos teoremas. Hemos Vimos visto como 4 teoremas en la clase pasada. Hemos visto hartos teoremas en el curso, ¿cierto? Claro, estuvimos viendo este teoremazo de las equivalencias para saber cuándo un conjunto era LI o LD, ¿cierto? Que es este que vimos. Entonces habíamos dicho mismo. este mismito, ¿cierto? Que todas estas proposiciones eran equivalentes, que la matriz fuese invertible, que las columnas forman un conjunto LI, tanto filas como columnas, y que las columnas generan Rn y que las filas también generan Rn. Vimos un ejemplo donde queríamos ver que un conjunto generara R3, entonces construimos una matriz, vimos que era invertible y con eso probamos que este conjunto genera R3, ¿cierto? Vimos también, si teníamos un sistema de generadores, habíamos visto que si había un conjunto que era LD, si este conjunto de generadores era LD, entonces había un vector que estaba estorbando, ¿cierto? Entonces si teníamos B1, B2, B3, hagámoslo con 3 vectores. Entonces si usted tiene el generado de eso, pero resulta que, no sé, por ejemplo, B3 es combinación lineal de los otros, entonces el generado es lo mismo que el generado por B1 y B2. Es decir, saqué el que es combinación lineal de los otros. ¿Ya? Y eso. Y creo que quedamos en eso, ¿no? Y bueno, resolvimos el ejemplo que estaba acá, donde vimos cuántos vectores le están estorbando aquí al generador. Más que estorbar es que estén de sobra. ¿Ya? Y quedamos en eso, ¿no, chiquillos? ¿Chiquillas? Alcanzamos a ver el teorema que sigue, profe, pero no vimos el ejemplo. Ah, Eso sí, esto, de que tiene lo más n elementos el conjunto general. Perfecto, entonces sí, tiene toda la razón. Entonces, claro, este teorema decía lo siguiente, que si usted tiene un generador, un sistema de generadores, entonces fíjese que este conjunto de generadores tiene n elementos. Entonces, cualquier conjunto LI tiene a lo más n vectores. Yo en la clase pasada le había hablado del conjunto de los polinomios de grado a lo más 2. Si consideramos el conjunto de polinomios de grado a lo más 2, ese conjunto está generado por el 1, por el x y por el x cuadrado. Fíjense que este generador, el generador contiene 3 elementos. ¿Están de acuerdo con eso, o no? Contiene 3 elementos, ¿ya? Por lo tanto, este conjunto, más bien dicho, si vemos o tomamos un conjunto en el mundo de los polinomios, los conjuntos LI van a ser conjuntos que a lo más van a tener 3 elementos. Y eso es porque el generador de los polinomios de grados tiene 3 elementos. Entonces, cualquier conjunto LI tiene a lo más 3 elementos, ¿no? Es decir, si usted tiene un conjunto con más de 3 elementos, el conjunto es LD de inmediato. Por lo tanto... ¿Oh, perdón? Que igual teorema sirve para juntarlo con el anterior, porque si es un conjunto de, no sé, M3, y hay 5 matrices en el conjunto, sabemos que por lo menos 2 sobran. Pueden sobrar más, pero por lo menos 2 sobran. Exacto. Sí, de hecho es una muy buena forma de engancharlo con el teorema anterior. Si estamos en R3, por ejemplo, y yo le doy un conjunto de 5 vectores, aplicando el ejemplo que dio Rosario, entonces, claro, R3 uno lo puede generar con 3 vectores, entonces si yo le doy un conjunto de 5, a lo menos hay 5 que no están haciendo nada en ese conjunto. 2. ¿Cierto? Bueno, y ahí es donde viene este ejemplo. Tenemos el espacio de los polinomios de grado a lo más 2, y la pregunta es si ese conjunto que está ahí es LI o LD. En base al teorema, ¿qué creen ustedes que es, chiquillos?
LD, LD, y eso es porque, porque es de los polinomios de grado 2 y hay 4 elementos y pueden haber máximo 3 para que sea independiente. ¿están de acuerdo con Rosario, no, chiquillos? Pero eso no quiere decir que no sobre más de 1, o sea, podrían sobrar 2 igual. Sí, de hecho podrían sobrar 3 incluso. Sí. Pero eso ahí, en ese caso, pasaría que todos fueran múltiplos de uno solo, que no es el caso. Pero claro, podrían sobrar 2, podrían sobrar 3, y así. Y en esto quedamos la clase pasada, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, con esto ya cerramos ya definitivamente esta parte de LI y LD. Lo vamos a seguir ocupando, por si acaso, pero ya dejamos de darle el foco a este tópico porque ahora vamos a ver una nueva definición, que es la que viene a continuación. Es la famosa definición de base. Entonces, vamos a tomar un subespacio vectorial y vamos a tomar un conjunto de vectores de este subespacio vectorial, o más bien dicho, el espacio vectorial en general. Hagamos un dibujito mejor, siempre es más claro hacerlo así. Imaginen que tiene un espacio vectorial B. Ese espacio, aquí hay un espacio, un subespacio vectorial S. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar un subconjunto acá, un subconjunto. Entonces, tomamos este subconjunto formado por 3, 4, 5, por 6 elementos. Si este conjunto resulta que es LI y además genera AS, es decir, todas las combinaciones lineales posibles de esto generan AS, entonces vamos a decir que este conjunto es una base de S. Una base, entonces, chiquillos y chiquillas, no es nada más ni nada menos que un conjunto que es LI y que además genera un subespacio vectorial. Por ejemplo, en R3, déjenme escribirlo, si nos vamos al mundo de R3, nosotros habíamos hablado que R3 uno lo puede generar con el 1, 0, 0, 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Este conjunto genera a R3. Este conjunto es LI o LD. ¿Qué dice el público? LI. ¿Es LI? ¿Por qué es LI? Es la identidad, en el fondo. Eso, si armamos la matriz, ya sea poniéndolos como fila o como columna, nos va a quedar la identidad, que es una matriz súper invertible. Entonces, este conjunto genera R3 y además es LI. Entonces, además es LI. Por lo tanto, tenemos un conjunto que genera R3 y es LI. Por lo tanto, este conjunto es una base de R3. ¿Ya? Todo conjunto que genere a cierto conjunto y que además sea LI, se va a llamar base. Eso es una base. ¿Sí? Aprovecho de decirles que hay otro concepto ligado al de base y ese concepto se llama dimensión. Dimensión, ¿cierto? Hoy día en integral seguramente le hablaron de la dimensión del espacio-tiempo y todas esas cosas en la clase magistral, ¿no? En efecto. En efecto, ¿cierto? Entonces, está el concepto de dimensión también. ¿Qué es la dimensión? La dimensión no es nada más ni nada menos que un número. Ese número es la cantidad de elementos que tiene la base. Entonces, este conjunto es una base de R3. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto, chiquillos, chiquillas? 3. Tiene 3. Por lo tanto, la dimensión de R3, adivina cuánto es. Es 3. ¿Ya? Ahora, yo hablé de R3, pero uno podría hablar de R2 también. R2 está generado por el conjunto 1, 0 y el 0, 1. ¿Ya? R2 está generado por el 1, 0 y el 0, 1. Este conjunto también es LI y genera R2, por lo tanto, esto también es una base. ¿Ya? Por lo tanto, la dimensión de R2 es 2.
así uno por inducción casi, uno puede sacar que la dimensión de Rn, ¿cuánto cree usted que es? N. N, efectivamente, la dimensión de Rn es N. ¿Ya? Fíjense que la base de que yo les he presentado son puras bases de la forma 1, 0, 0, 0, 1, 0, y así, ¿cierto? Esta base, chiquillos, tiene un nombre y se llama base canónica. ¿Por qué se llama base canónica? Porque es como la base clásica que uno ocupa para R3, para R4, para R2. La base da por el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y así dependiendo si es R3, R4, R1000. ¿Ya? Esa es la base canónica. Los vectores que son de la forma 1, 0, 0, así hasta completar la n coordenada, también se suelen denotar como E1. Entonces, E2, esto creo que yo igual lo había hablado en una clase, si es que no me equivoco. Entonces, E2 es 0, 1, 0, y así, y E sub n es el vector que tiene 0 todas sus coordenadas, salvo la enésima. ¿Ya? Por lo tanto, en el ejemplo que aparece aquí en verde, sale que esto, los E, son una base canónica de Rn. ¿Ya? Eso es lo que aparece en ese ejemplo. ¿Se entiende el concepto de base, chiquillos? ¿Qué fue lo último que dijo de el N, profe? Que no caché. Estos elementos, estos vectores, los E1, E2, son vectores que son 0 en todas sus coordenadas, salvo en la coordenada de este número. En esa coordenada tiene un 1. Entonces, E sub n sería el vector que tiene 0 en todas sus coordenadas, salvo en la enésima. Eso. No sé si con eso se entendió un poquito mejor, Rosario. Solo la enésima no es esa. Claro, por ejemplo, si yo les pido, chiquillos, quiero que me escriban E sub 6, entonces ustedes, por ejemplo, en R7. Es importante que me digan en qué espacio. Si me dicen en R7, creo que escriba E sub 6, entonces usted escribiría 0,0,0. Así puro 0 hasta la sexta coordenada. 3, 4, 5. Ahora viene la sexta coordenada y ahí va un 1. Y así. Ah, ya, sí, ya. Eso simboliza la notación. Eso es una base, chiquillos. ¿Preguntas, consultas sobre el concepto? Parece que no es. Ya. Entonces, voy a borrar lo que escribí con lápiz. Si alguien está copiando, me avisa y lo hago aparecer de nuevo. Otro ejemplo. Ese conjunto que está ahí. El conjunto formado por el 1, el x, x cuadrado, así hasta x a la n. Ese conjunto también es una base de los polinomios de grado lo más n. Pregunta, chiquillos. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto que está acá? N más 1. N más 1. N más 1. Entonces, ¿cuál es la dimensión de los polinomios de grado n? N más 1. Eso. Por lo tanto, la dimensión, que la vamos a empezar a escribir así como dim, la dimensión de los polinomios de grado a lo más n es n más 1. Esta base también es la base canónica de los polinomios. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de base canónica? Porque uno puede encontrarle varias bases a un mismo subespacio vectorial. Entonces, cada vez que yo le hable de la base canónica de Rn, por ejemplo, me voy a referir a esta base. Y si le hablo de la base canónica de los polinomios, me voy a referir a esta base. ¿Ya? Eso. ¿Vamos bien o no, chiquillos, chiquillas? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Voy a avanzar. Si alguien necesita La copiar, dimensión entonces es como la cantidad de elementos que tiene el conjunto. es la cantidad de elementos que tiene la base, la dimensión. Ah, la base, ya. Sí. Exactamente. Ese es el concepto de dimensión. Ya, vamos con la siguiente. Ejemplo. Otro más.
Fíjense esas matrices, el 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Eso que está ahí, chiquillos, es una base de las matrices de 2 por 2. Uno puede probar que esto genera a las matrices de 2 por 2 y que además es un conjunto linealmente independiente. ¿Ya? Entonces, la dimensión de las matrices de 2 por 2, ¿cuánto es, creen ustedes? 4. Es 4, efectivamente. Entonces, tal cual, la dimensión de las matrices de 2 por 2 es nada más ni nada menos que 4. ¿Y cuál será la dimensión? A ver, ¿alguien se la juega? ¿La dimensión de las matrices de orden n? N cuadrado. N cuadrado. N cuadrado. ¿Qué dice el público? ¿Están de acuerdo? Y de las n por m sería n por m, ¿no? Que tienen fila y columna distintos. Eso. Tal cual. Súper, súper bien. Esta base que está aquí, chiquillos, también es la base canónica de las matrices de 2 por 2. ¿Ya? Todos los ejemplos que le he mostrado son con las bases canónicas. ¿Ya? Que son las bases como más clásicas y más simples que trabajar. Profe, entonces lo de las canónicas es como cuando son puros unos nomás. Eso, Ya. tal cual. Ya. ¿Seguimos o no, caballeros, señoritas, o no? ¿O se cansaron ya? Su descanso. Ah, no. ¿Un descanso? Diré nomás, profe. Ya, vamos con un teorema entonces. Si no hay descanso, vamos con un teorema. Infaltable el teorema. Vamos de una nomás entonces con un teorema. Vamos a tomar un espacio vectorial y vamos a considerar una base. ¿Ya? Aquí hay algo súper potente porque aquí dice, si un espacio vectorial tiene base con un número finito de elementos, entonces todas las bases son finitas y tienen el mismo número de elementos. ¿Qué quiere decir esto? R2. R2. R2, la dimensión es 2, yo les dije recién la base canónica, les mostré. Esto es una base, la famosa base canónica, la base de R2. Pero R2 puede tener muchas bases, pueden haber muchos conjuntos que sean LI y que generen a R2. ¿Ya? Ahora, si usted encuentra otra base de R2 que puede pasar, esa base fijo tiene que tener la misma cantidad de elementos que esta que está acá. Es decir, si usted encuentra otra base de R2, esa base tiene que tener 2 elementos. No puede tener ni más ni menos. ¿Ya? Así que si usted encuentra una base de R2 con un solo elemento, entonces algo está siendo raro. ¿Sí? Igual con las matrices de 2 por 2. Si usted encuentra otra base de las matrices de 2 por 2, entonces esa base tiene que tener 4 elementos. ¿Ya? Eso es lo que dice. Profe, y dice números finitos. ¿Hay bases con infinitos números? ¿O sea, con infinitos números? Sí, ahí tocó una parte súper compleja. Hay conjuntos que tienen dimensión infinita. ¿Ya? Hay conjuntos que tienen dimensión infinita. Es decir, su base tiene infinitos elementos. Nosotros en este curso no vamos a trabajar con esos subespacios vectoriales. ¿Ya? Yeah. Pero sí, sí hay conjuntos con dimensión infinita. De hecho, un ejemplo súper conocido es el caso de las funciones continuas. Las funciones continuas son un subespacio vectorial porque si usted suma dos funciones continuas, el resultado sigue siendo una función continua. Si pondera por un escalar una función continua, también le queda una función continua. Y la función constante igual a 0 también es una función continua. ¿Cierto? Entonces, el mundo de las funciones continuas es un subespacio vectorial. Ese subespacio tiene una base. Y esa base tiene infinitos elementos. El espacio vectorial de las funciones continuas es de dimensión infinita. Pero para eso necesitamos todavía teoría para demostrar eso, son para nada trivial. Así que para tranquilidad ustedes solamente vamos a trabajar con dimensión finita. ¿No? Ya, entonces. Bueno, aquí está la dimensión
el concepto de dimensión, que yo ya se lo había spoileado hace unos minutos. Aquí si tenemos un espacio vectorial con una base finita, se denomina espacio vectorial de dimensión finita. El número de elementos de B determina la dimensión. Esto más que teorema es como una definición en realidad. Y ahí también me equivoqué ahí también con el. Es más una definición eso con teorema. ¿Ya? Chiquillos, preguntas, consultas hasta acá. ¿No? Perfecto. Los demás, ¿cómo vamos? Diego Palma, Joaquín Leal Camilo, Pedro Olivera, Clemente. ¿Cómo vamos? Amparo, Catalina con su foto del gatito durmiendo con la calculadora. ¿Todo bien, profe? ¿Todo bien? Ya. Sigamos entonces. Veamos un ejemplo. Dice, sea W el generado por esos 4 elementos, determine la dimensión de W. Ya, vamos con ese ejemplo. Vamos a sacarle el pantallazo característico de esta modalidad. Ahí está el clic y nos vamos aquí a la pizarra virtual. Escritorio, capturas de pantalla. Ahí está. Ya. Ya, chiquillos, necesitamos conocer la dimensión de W. Para conocer la dimensión de W, necesitamos conocer una base de W. Necesitamos conocer una base de W. Si queremos conocer una base de W, necesitamos entender el conjunto. El conjunto W es el generado por los vectores 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 3, 3, y 1, menos 2, 5, 5. Fíjense que W está siendo generado, W es generado por el conjunto que está ahí, el 1, 0, 1, 0, 1, 1, el menos 1, menos 1, 1, 1, el 1, menos 1, 3, 3, y 1, menos 2, 5, 5. Este conjunto es el candidato potencial a ser base, ¿ya? Si ¿por qué es el candidato potencial? Porque fíjense que W es el generado por esto. Entonces estos 4 elementos ya generan a W por definición. Pero ¿qué le falta para ser base? Ya sabemos qué genera. ¿Qué le falta a esto para que sea una base? Linealmente independiente. Ser LI, exactamente. Entonces nos falta ver que sea LI. Para ver qué es LI, lo que vamos a hacer es construir la matriz con el teoremazo. Vamos a construir la matriz donde estén los elementos acá, como filas. 1, menos 1, 3, 3. 1, menos 2, 5, 5. Voy a aplicarle el algoritmo de Gauss a esto, ¿ya? Porque si resulta que esta matriz no es invertible, el conjunto no es LI. Pero para saber que no es invertible, podemos pivotearla y ver si llegamos o no llegamos a la identidad. Ya, chiquillos, ¿qué operación elemental hacemos? Todas Fila las 2 filas más fila menos la... 1 y después restarle las últimas a la primera. Hoy dijeron la misma operación al mismo tiempo. Ya, fila 2 más fila 1. A la fila 2 le sumamos la fila 1. No sé si me dijeron esta. Fila 3 menos fila 1, ¿me lo habían dicho igual? Sí. Y a la fila 4 le restamos la fila 1 también. Entonces nos va a quedar 1, 0, 1, 1. A esta se la estoy sumando. 1 menos 1, 2, 2. Restar 1 menos 1, 2, 2. Este es como el ejemplo de la clase pasada, ¿no? ¿No son los mismos vectores? No, creo que no son los mismos. ¿Son los mismos? Ya. Es muy Bueno. parecido, pero no es igual. Ya. Ya, pues, Pasó lo chiquillos. mismo, eso sí. Sí.
Ya mirando la matriz, ¿es invertible o no? Ya mirando esa última. No, claramente no. Cero invertible, ¿cierto? Si no es invertible, eso quiere decir que este conjunto no es LI. Por lo tanto, no me sirve para que sea una base. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ir viendo qué elemento está sobrando y los vamos sacando. ¿Les parece eso o no? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que a la fila 3 le podemos sumar la fila 2. No, no sumar. Restar. Y a la fila 4 le podemos restar 2 veces la fila 2. Quedando así 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, 2, 2 y el resto puro 0. ¿Qué interpretación le daría usted a esto entonces, chiquillos, chiquillas? Los últimos dos vectores sobran. Eso. Por lo tanto, vamos a tener que W va a ser igual al generado solamente por los primeros dos. 1, 0, 1, 1 y el menos 1, menos 1, 1, 1. Entonces, W sigue siendo generado por estos dos conjuntos, pero ahora este conjunto es LI. Por lo tanto, una base de W sería el conjunto 1, 0, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 1. ¿Están de acuerdo que eso sería una base de W o no, chiquillos, chiquillas? Sí. Perfecto. Y si esa es una base, entonces, ¿cuál es la dimensión de W? 2. Dos. La dimensión es 2. Profe, la dimensión entonces es como el rango en el fondo. ¿O no? Ah, ahí me spoileó otro teorema, pues Camilo. Sí, va a estar directamente ligado con el rango, la dimensión. Cuando estamos hablando en el espacio vectorial de Rn, por supuesto. Sí, totalmente. Va a tener mucho que ver con eso. Chiquillos, preguntas, consultas. ¿Lo que mencionó, profe, algo de ser invertible de la matriz cuando la estaba resolviendo? Como perdón, Rosario, no, como que al Que algo principio mencionó de que la matriz fuese invertible cuando la estaba resolviendo. ¿Qué fue lo que dijo? Ah, si resulta que la matriz es invertible, bueno, primero que todo, esta matriz al pivotearla se transformaría en la identidad. Si llegase a claro. que la matriz es invertible, entonces quiere decir que el conjunto ya es LI. Ya. Si el conjunto ya es LI, entonces este mismo conjunto sería la base de W. Y si ese mismo conjunto sería la base, entonces la dimensión de W pasaría a ser 4. Súper. Claro. Chiquillos, antes de volver al PDF, un dato rosa geométrico para que entendamos un poquito qué pasa aquí con la dimensión. Imaginemos que estamos en R3. ¿Ya? R3. La dimensión de R3 es 3. Por lo tanto, en R3 nosotros podemos encontrar subespacios de dimensión 1 o de dimensión 2. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Sí. En R3 solamente podemos encontrar subespacios de dimensión 1 y dimensión 2. ¿Ya? Geométricamente, ¿qué creen ustedes que sería un subespacio de dimensión 1 en R3? Profe, ¿por qué de tres, no? Ah, puede ser 3 también, pero 3 ya sería el espacio completo. Un subespacio, ya, ya. Claro. En estricto rigor sí, tiene razón, puede ser dimensión 3, pero ahí ya sería R3 completo. Entonces, ¿qué imagen se les viene a la mente a ustedes si yo le hablo que hay un subespacio de dimensión 1 en R3? Sería como x igual 1, por ejemplo. Esa sería una recta, ¿o no? Como los valores que están en esa recta. Sería una recta, tal
cual. Sería una recta que pasa por el origen, porque tiene que ser subespacio vectorial, Claro. ¿cierto? Sería una recta, tal cual. Mm. En R3, todos los subespacios de dimensión 1 son rectas, son puras rectas. ¿Y por qué? Porque si tiene dimensión 1, entonces eso quiere decir que la base tiene un puro vector. Es decir, estoy haciendo combinaciones lineales solamente con un vector. Eso quiere decir que solamente con un vector estoy multiplicando por escalar. Y si usted toma un vector y lo empieza a multiplicar por escalares, genera una recta, ¿o no? Claro. Así que sí. Si es de dimensión 1, estamos hablando de una recta. Entonces dimensión 2 es un plano. Ya, ahí me spoileó lo que iba a preguntar. Justo iba a preguntar qué figura geométrica sería si estamos de dimensión 2, y ahí la respuesta es que sería un plano, mientras trato de achuntarle a la recta, al origen, ahí sí. Claro, si hablamos de dimensión 2, ahí sería un plano la figura geométrica. Un plano que pasa por el origen, por supuesto, porque tiene que ser espacio vectorial. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende la idea geométrica o no, chiquillos? Profe, y entonces uno ahí podría decir como de que cuando la dimensión coincide como con la cantidad de componentes de los vectores, entonces es LI, ¿o no? Es que Como ya es por ser base. Ah, ya. ¿Cómo? No, no entendí eso. Usted dijo que si tenemos un subespacio que tiene dimensión igual a la cantidad de elementos, entonces ese le... Eh, claro, o sea, lo pensaba como tipo como lo de Roche-Frobenius, pero como con lo de la dimensión. Pero bueno, está bien, se entendió igual. Claro, es que el LI ya lo va a tener demostrado, porque si ya sabe qué es base, es porque ya demostró que eran LI los elementos del conjunto. Ujú. Ya, chiquillos, ¿copiaron esto? Porque voy a volver al PDF. ¿Sí? Ya, entonces, vamos con la siguiente definición. Dicho esto, nueva definición, entonces, vamos a considerar una matriz de M por N. Esa matriz, como buena matriz, va a tener tiene filas y tiene columnas. Si usted toma las filas y toma el generado por las filas, es decir, el espacio generado por las filas de la matriz, ese subespacio tiene un nombre, se llama espacio fila, ¿ya? Así que el espacio fila no es nada más ni nada menos que el espacio vectorial generado por las filas de la matriz. Y también está el espacio columna. El espacio columna no es nada más ni nada menos que el espacio vectorial generado por las columnas de la matriz. También hay otro conjunto muy importante que se llama kernel o espacio nulo, ¿ya? Kernel es por la palabra en alemán, ¿ya? ¿Qué es el kernel? El kernel, dada una matriz, el kernel son todos los vectores tales que al multiplicarlos con la matriz por la derecha, el resultado es 0. ¿Ya? Eso es el kernel, señoras y señores. Son todos los vectores tal que al multiplicarlos con la matriz, eso da como resultado 0. Entonces, aquí, dada una matriz, hay tres protagonistas: espacio fila, espacio columna, kernel. Espacio fila, espacio generado por las filas de la matriz; espacio columna, espacio generado por las columnas; kernel, todos los vectores que al multiplicarlo con la matriz da como resultado 0. ¿Se entienden esas definiciones o no, chiquillos, chiquillas? Oh, y ese Pero, silencio. profe, una duda. Dígame. ¿En qué caso sería un espacio nulo que no sea como el vector cero? Usted dice cómo podría ser un espacio nulo, que aparte sea el vector 0. O sea, como que porque es el único elemento que se me ocurre. Ya, pues veamos.
Veamos un ejemplo. A menos claro que la multiplicación está definida como otra forma, pero Vamos a considerar, lo vamos a hacer en R2. 2 por 2. De hecho, me enganchó algo que me voy a comentar también. Tomemos esa matriz. Si tomamos esa matriz, el espacio fila de esa matriz sería el generado por las filas. Es decir, el generado por el 1, 2 o el 2,4. Dicho esto, el conjunto que está aquí adentro, el 1,2, el 2,4, ¿es o no es LI, chiquillos? No. No es LI, ¿cierto? Porque el 2,4 es el doble del primero. Por lo tanto, esto es lo mismo que el generado del 1,2. ¿Están de acuerdo con eso, no? sí. Por lo tanto, la dimensión del espacio fila es 1. Es una recta. Vamos con el espacio columna. El espacio columna es el generado por las columnas, es decir, por el 1, 2 y el 2,4. Eso es lo mismo que el generado del 1,2. Uno podría escoger el 2,4, da lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, la dimensión del espacio columna, también es 1. Hasta el momento, ¿estamos de acuerdo, no, chiquillos? Sí. ¿Sí? Vamos con el kernel. El kernel son vectores x, y en R2 que cumplen que al multiplicarlo por la matriz, es decir, 1, 2, 2, 4, al multiplicarlos, eso da como resultado el 0,0. Ah, ya entiendo. Entonces son todos los vectores x, y que multiplicarlos con esta matriz da igual a 0. En el fondo, resolver este sistema de ecuaciones, porque esto es lo mismo que escribir x más 2y igual a 0, 2x más 4y igual a 0. ¿Están de acuerdo o no, chiquillos, chiquillas? Sí. ¿Sí? Ya, pues, aquí ni Sí. siquiera es necesario pasar esto a matriz. Bueno, si lo queremos pasar a matriz, volveríamos a esto, ¿cierto? Porque fíjense que la segunda ecuación es generada por la primera, entonces nos quedamos solamente con x más 2y igual a 0. Aquí se sigue que x es igual a menos 2y. Por lo tanto, el kernel es el generado por el... Fíjense que si tomamos un vector de la forma x, y que pertenece al kernel y reemplazamos, nos va a quedar menos 2y, y, que es lo mismo que y por menos 2,1. Por lo tanto, el kernel está generado por el vector menos 2,1. Entonces, fíjense que aquí el espacio nulo es toda una recta. Es toda una recta la que satisface esta igualdad. Por lo tanto, ¿cuál es la dimensión del kernel? Chiquillos, chiquillas, dimensión del kernel. ¿Uno? Ya, estimados y estimadas, quiero que miren detenidamente la dimensión del espacio fila, del espacio columna y del espacio kernel. ¿Ven alguna relación? Son iguales. Son todas iguales. Ya, perfecto. Les voy a dar una pista con eso. La dimensión del kernel con el espacio fila no siempre son iguales, ni tampoco con el del espacio columna. Los que sí van a ser siempre iguales son la dimensión del espacio fila y del espacio columna. La dimensión del espacio fila y del espacio columna de una matriz siempre van a ser iguales. Pero con el kernel, no. Pero sí se puede establecer otra relación. ¿A alguien se le ocurre qué otra relación establecer? ¿Qué relación podemos establecer con las dimensiones del espacio fila con el kernel? Bueno, dimensión del espacio fila que es igualito a la dimensión del espacio columna. Tiene que ver con una suma. Ahí le di otra pista.
¿De cuánto por cuánto es la matriz con la que hemos estado trabajando, chiquillos? 2 por 2. De 2 por 2. ¿Qué pasa si suma la dimensión del espacio fila con la dimensión del kernel? 2. Da 2. Por lo tanto, ¿cuál cree usted que es la relación? Que la suma de la dimensión fila con el kernel da como Da, el orden de la matriz, como ¿qué cosa que sea cuadrada? da el orden de la matriz. Y si no es cuadrada, la suma, ¿qué daría? ¿El número de la fila o el número de la columna? De la fila. De la fila, dicen acá. Ya, vamos a responder eso con el teorema que viene a continuación. Podríamos decir que si sumo kernel con las filas más el número de filas y sumo kernel con las columnas más las columnas. No necesariamente, porque recuerde que la dimensión del espacio fila con la dimensión Ah, de la siempre son iguales, ¿verdad? Vamos con el siguiente teorema para... Profe, pero una duda antes, o sea, la dimensión fila, pues, podría ser 2, ¿o no? la dimensión del espacio fila ¿Sí? podría No en ser este, 2. no en este caso, digo en otro ejemplo. Sí, podría ser 2 y en ese caso la dimensión del kernel sería 0. Sería 0. Ah, ya, perfecto. Sí. Que la dimensión sea 0 quiere decir que es solamente un punto, nada más. Ya, vamos con el teorema. Este teoremazo este también, este se llama teorema de las dimensiones. ¿Ya? Este teorema dice lo siguiente. Dice que las dimensiones del espacio fila con la dimensión del espacio columna son iguales, y no solo eso, sino que eso es igual al rango de la matriz. Es decir, el rango de la matriz, aquí lo engancho con lo que había apuntado Camilo hace un rato, el rango de la matriz es igualito a la dimensión del espacio columna con la dimensión del espacio fila. No solo eso dice el teorema de las dimensiones, sino que el rango, que es lo mismo que la dimensión del espacio fila, al sumarlo con la dimensión del kernel, da la cantidad de columnas. Eso, chiquillos. ¿Ya? ¿Se entiende lo que establece el teorema? Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto. ¿Y los demás cómo vamos? Don Diego, Camilo, la señorita Rosario, Tomás, Gonzalo, Clemente, Macarena, Enzo. ¿Vamos bien o no? ¿Sí? Sí. Ya. La dimensión, el rango más la dimensión. No, por favor, un segundo. ¿Cómo, perdón? Espera un segundo para escribirlo. Y que el rango más la dimensión del kernel tiene que ser igual a el número de columnas. El número de columnas, sí. El número de incógnitas. El número de incógnitas, sí. Ya, espera un segundo para escribirlo. Sí, por supuesto. Usted me avisa nomás, Rosario, y continúa. ¿Sí? Ya, continuamos entonces. Vamos con el último ejemplo, chiquillos. Resolvamos este ejercicio y terminamos la clase de hoy. ¿Les parece o no? Ya. Vamos, dice, encontrar una base para el espacio fila de A, para el espacio columna de A, y determine la dimensión del espacio nulo de A. Ahí está la matriz. En el fondo, calcúlele todo lo que pueda a esa matriz, está diciendo ahí el ejemplo. Entonces, vamos a sacarle el pantallazo para que nos vayamos a la pizarra virtual. Capturas. Ya. Ya, chiquillos, vamos con esto entonces. Vamos a encontrar una dimensión para el espacio fila, para el espacio columna. Ya, pues, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a enseñar algo para poder calcular las bases. A ver, nos pide encontrar una base para el espacio fila y para el espacio columna. Para encontrar una base, tenemos que ver si hay un conjunto LI y que genere. Para esto les voy a enseñar lo siguiente. Fíjense acá. Vamos a tomar la matriz A y la voy a reescribir y le vamos a aplicar el algoritmo de Gauss.
Entonces 2 menos 1, 7 menos 14, 4 y menos 9. Ya, chiquillos, entonces, vamos a aplicarle el algoritmo de Gauss. Si le aplicamos el algoritmo de Gauss, ¿qué operación elemental hay que hacer? Soy todo oídos. Uno menos 3, o sea, 2 menos 3 F1. 2 menos 3 F1 y fila Sí. 3. Menos 7 veces fila 1, ¿no? Ujú. Entonces sería 1 menos 2, 1, 3. Entonces, vamos a tener aquí 0. Aquí vamos a tener 0 también, ¿o no? Aquí vamos a tener menos 1, 8. No, menos 10. ¿Están de acuerdo con esa fila o no? Ujú. ¿Sí? Aquí nos va a quedar 0, 0 también. Menos 3, si es que no me equivoco. 3 por 7, 21. Menos 30. Ya. Luego, a la fila 3 le vamos a restar 3 veces la fila 2. Nos va a quedar 1, menos 2, 1, 3. 0, 0, menos 1, menos 10. Entonces nos va a quedar acá 0, 0, 0, 0. ¿Están de acuerdo o no, chiquillos? ¿Chiquillas? Sí. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? La dimensión del espacio, más bien dicho, una base para el espacio fila, luego que aplica el algoritmo de Gauss, base, espacio, fila, va a ser lo siguiente, se va a fijar en todas las filas no nulas que le quedaron, que fueron esta y fueron esta. Por lo tanto, una base para el espacio fila va a ser el 1, menos 2, 1, 3, y el otro vector va a ser el 0, 0, 0, 0, menos 1, menos 10. ¿Se entendió cómo construir la base del espacio fila? Simplemente es quedarse con las filas no nulas. Ujú. ¿Ya? Y para la base del espacio columna, lo que va a hacer es lo siguiente. Espacio columna. Usted se va a fijar en las columnas que son pivote. ¿Qué columnas son pivote, chiquillos? La 1 y la 3. En la fila 1 y la fila 3. Luego se va a ir a la matriz original y va a ver quiénes son los vectores de la columna 1 y de la columna 3, y esos van a ser la base del espacio columna. Es decir, serían el vector 1, 3, 7, y el otro sería el 1, 2, 4. ¿Se entendió o no, chiquillos, chiquillas? Ujú. Me perdí, ¿por qué puso solo dos? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué solo puso dos columnas? Porque hay que seleccionar la cantidad de columnas que son pivote, Ajá, perfecto. que son las que destaqué en este color, que es celeste, creo, ¿no? Entonces, claro, la primera y la tercera columna son pivote, entonces nos vamos al original y escogemos la primera y la tercera. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que la dimensión del espacio fila, que es igual a la dimensión del espacio columna, ¿cuánto es, chiquillos? 2. Es 2, ¿cierto? Que según el teorema de las dimensiones también es igual al rango de la matriz. Entonces, ya tenemos una base para el espacio columna, para el espacio fila, y nos estaría faltando determinar la dimensión del espacio nulo. ¿Cómo podemos determinar la dimensión del espacio nulo?
Sería el número de columnas menos el rango. Eso, ¿cierto? Por el teorema de las dimensiones sabemos que el rango de la matriz más la dimensión del kernel, o espacio nulo, como le quieran llamar, me gusta más kernel, eso, ¿a cuánto tiene que ser igual? Según el teorema de las dimensiones. A n, A n, que en este ejemplo es 4. 4, ¿cierto? Luego, sabemos que el rango es 2. Por lo tanto, la dimensión del kernel es nada más ni nada menos que 2. Y está, pues, chiquillos. Ejemplo resuelto. ¿Se entendió la idea o no? Ujú. Sí, perfecto. ¿Y para los demás chiquillos, todo bien? Todo claro. Todo claro, como el agua. Ya, muy bien. Ya pues, estimados, estaríamos por hoy, lo vamos a dejar hasta acá. Y sería, les deseo mucho éxito en su prueba de física que tienen mañana. Mucho No, éxito. el Ah, lunes. el lunes. Eso, el lunes. Les deseo mucho éxito en su prueba del lunes. Descansen el fin de semana. Estudien también para su prueba de física y eso. Que les vaya súper bien. Nos vemos. Muchas Chao a gracias, todos. profe. Gracias, Cuídese. profe. Chao, profe. Muchas Tenga buen gracias, fin de. profe. Chao, Nos chao. vemos. Que tenga buen fin Chao, de. profe. Bye.